Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y ahora sí, como cada lunes, le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos, a todoes. Gracias por estar nuevamente en esta nueva emisión de Bioethics News, porque las noticias en bioética hoy más que nunca merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe, y por las noticias que están corriendo en este momento como auténtica lava ardiente, merece una reflexión especial y por esa razón nos dimos a la tarea de pedir, apelar a su eterna generosidad que las invitadas que hoy nos acompañan tienen para con Bioethics News en general y para nosotros en particular, porque lo más sano es hacer este tipo de reflexiones con los especialistas. Primero para no evitar la opinitis y por la delicadeza y la trascendencia de los hechos que están aconteciendo. Por esa razón me voy a permitir darle la más cordial bienvenida a nuestras dos extraordinarias invitadas, la doctora Asunción Álvarez del Río, conocida ya por todos ustedes, y que a quien le agradecemos muchísimo su generosidad para estar hoy con nosotros porque la necesitamos y queremos abrevar de los mejores. Y a la doctora Julieta, que también ya conocidísima, familia, ambas familia, no necesitan mayor presentación, conocidas por todo nuestro auditorio de Bioethics News. Y por favor, doctoras, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, pero me parece que la situación lo amerita y bienvenidas. Doctora Asunción, doctora Julieta. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Pepe. Buenas noches a todos. Y no, igualmente, un gusto poder volver a reflexionar con todos ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Pepe, pues, ¿qué te parece si comenzamos en aras del tiempo? Y pues me gustaría que dieras una pequeña introducción por esta situación que está aconteciendo en Colombia. Pepe, por favor. Sí, de hecho, en nuestra emisión pasada habíamos dado ya la nota de que en Colombia, por vez primera, en un país latinoamericano, en este caso, como lo he señalado en Colombia, ya se había autorizado la muerte asistida, la eutanasia, a Marta Liria Sepúlveda, esta mujer de 51 años de edad que actualmente padece esclerosis lateral amiotrófica y que desde hace ya varios años había manifestado sentirse feliz con esta decisión, sobre todo porque ya se le había autorizado esta práctica en una situación que había sido calificada como la primera muerte terminal en un caso donde ella no tenía muy avanzada esta enfermedad. Es decir, nos encontramos ante un caso en donde la autorización de este procedimiento, que bueno, se le denomina eutanasia, ya las profesoras aquí presentes nos dirán con mayor puntualidad si se trataba de eutanasia, si no se trataba. El punto es que era considerado como un caso que no estaba en muerte, en fase terminal de la vida, sino que bueno, con tratamientos y todo lo que ustedes y nosotros ya conocemos, pues podía tener todavía algunos años de vida, pero derivado a que era una situación de una enfermedad no curable, pues se le había autorizado justamente este proceso. Sin embargo, esta historia da un giro dramático porque, y esta es una de las partes, no sé si utilizar la palabra cruel, unas horas antes de que fuera dado este procedimiento, se le llegó vía una notificación de que se le había cancelado su procedimiento, ¿no? Lo cual, bajo el argumento de que no se cumplía justamente con el criterio de terminabilidad de la vida, es decir, una justificación por la cual un comité científico interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad del Instituto del Dolor colombiano cancela el procedimiento de eutanasia que iba a recibir la señora Sepúlveda y que, bueno, esto ha desatado una serie de comentarios, de críticas, ya lo sabemos, tanto a favor o en contra. El punto es el dramatismo que ha adquirido esta historia toda vez que cuando ya está todo perfectamente planeado, consensuado,
la propia Marta Liria ya había dado una serie de declaraciones durante toda la semana sobre el éxito rotundo sobre este nuevo caso y que habría la posibilidad justamente para que otras personas que aun cuando no se encontraran en su fase terminal, pero sí con una situación adversa de salud irremediable, pues pudieran acceder a una muerte digna y con ello no entrar en toda esta fase de deterioro físico, de detrimento, de dolor, de sufrimiento, ¿no? En el cual, pues ahora el futuro, pues es totalmente incierto. Doctora Netza. Sí, a mí me gustaría comenzar, doctora Asunción, con la tipificación. Sí califica para decir eutanasia, aunque no estuviera en fase terminal, o Claro. en un forzamiento conceptual estaríamos hablando de suicidio médicamente asistido por esta cuestión de que no había una fase terminal del padecimiento. O sea, primero la aclaración conceptual por todas Sí, las confusiones que se han desatado. Doctora Asunción, por favor. claro. Sí, se trataba en efecto, lo que está en juego es la eutanasia. En Colombia solo está permitida la eutanasia, o sea, que un médico cause una acción, que es a través de una inyección con medicamentos para causar la muerte a una persona que lo pide. Entonces, eso es una eutanasia. En Colombia solo está permitido la eutanasia. Es un poco extraño porque está prohibido el suicidio médicamente asistido, en donde la diferencia es que un médico no realiza la acción, sino que da los medios a un paciente para que el paciente sea quien se provoca la muerte. Es decir, el médico le da los medios, los medicamentos, y es el paciente quien los toma. Eso no está permitido en Colombia, y eso tiene que ver con cómo se despenalizó la eutanasia en Colombia, y, y hasta ahora precisamente es cuando hay un grupo muy activo en esto de promover el derecho a poder decidir el final de la vida, que dice también debe de permitirse el suicidio médicamente asistido. Pero bueno, ese no es lo más importante en este momento. En este momento lo que es importante sí decir claramente es que esta persona, Marta, tenía concedida la eutanasia, el poder recibir la eutanasia, aún no siendo terminal, porque en julio pasado, en Colombia, por una sentencia de la Corte, se cambiaron los criterios que establecían que solo un paciente terminal podía recibir la eutanasia. Eso cambió en agosto. Por eso vemos a una persona que, de acuerdo a esa sentencia establecida por la Corte, podía recibir la eutanasia aunque no fuera terminal. Por eso resulta muy raro que el comité diga que cambia de punto de vista porque no es terminal, cuando eso de entrada estaba asumido cuando se aprobó, ¿no? Y aquí lo que hay que entender, fue muy importante este cambio en la Corte, porque precisamente el establecer que solo pacientes terminales pueden recibir la eutanasia deja fuera a muchas personas que padecen una enfermedad incurable que causa un gran sufrimiento, pero que ese sufrimiento se puede extender mucho tiempo porque la persona puede vivir mucho tiempo sufriendo sin ser terminal. Es decir, una esclerosis lateral amiotrófica que nunca se sabe bien, a lo mejor aquí ahorita Julieta nos podría precisar un poco más, pero una persona sabe que se va a ir paralizando todo su cuerpo, deja de moverse, Marta ya se mueve con cierta dificultad, deja de comer, hasta que sabe que se va a quedar sin respirar. ¿Cuánto tiempo le va a llevar eso? No se sabe, o sea, esa persona sabe que le va a pasar y todavía no es terminal, pero sabe que eso es lo que sigue. Y justamente lo que quiere evitar es avanzar por ese sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso la sentencia de la Corte, que se basó precisamente en un caso anterior de una mujer, Yolanda, que estaba en la misma situación y que padecía esclerosis lateral amiotrófica
y justamente decía pues que era inconstitucional que a ella se le privara de la posibilidad de recibir la eutanasia por no ser terminal. Entonces, estaba muy bien que este fuera el primer caso y está muy mal. Pues algo que también sucede en Colombia, ya había pasado esto de que se concede la eutanasia y luego se le avisa al paciente, no sé si se acuerdan del padre del caricaturista matador de Colombia. Bueno, este hombre padecía un cáncer muy avanzado, le concedieron la eutanasia, iba camino a recibirla y recibe un mensaje del comité diciendo que no, que siempre no. Al día siguiente, de todas formas, esto se revirtió y sí recibió la eutanasia. Pero hay un problema, yo siempre he visto un problema en que haya un comité aprobando la eutanasia, cosa que no pasa en la mayoría de los países. En la mayoría de los países es una decisión acordada entre el médico y el paciente, que bueno, el médico tiene que asegurarse que se cumplen todos los criterios, lo consulta con otro médico independiente que está viendo al paciente, pero no se encarga a un comité que es el que aprueba, ¿no? En este caso a mí me resultaba muy, muy chocante que de repente esta mujer recibiera un aviso, creo que un correo, no me acuerdo qué fue, del comité diciendo que volvieron a revisar todo y siempre no, como un asunto totalmente burocratizado, en donde todo el sufrimiento de esta persona lo deciden a la distancia, con la mayor frialdad, sin tomar en cuenta qué está viviendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es la situación. Yo creo que tenía todo el derecho porque justamente una sentencia había establecido, tenemos que cambiar, un cambio que se había celebrado mucho, porque justamente ya en muchos lugares se ha visto que es muy limitado decir que solo pacientes terminales. Reduce a pacientes, o más bien deja fuera muchos pacientes que por su enfermedad ya tienen una condición de mucho sufrimiento, pero que no son terminales. Y a lo mejor ahí, Julieta, tú nos puedes como que poner más ejemplos, a lo mejor hasta en el mismo campo de la oncología, o sea, uno puede estar ya sin ser terminal en una situación en donde ya se sabe que no va a haber posibilidad de alivio, ya se sabe que no se va a poder curar, desde luego, y la persona por eso tendría razones para querer elegir morir antes, ¿no? Y digo oncología, pero yo creo que hay muchas situaciones, diferentes situaciones, ¿no? Condiciones médicas, ¿no? O no sé tú cómo nos podrías completar esto. Yo creo que estamos en una etapa donde hasta le dicen, ¿no? Es una epidemia de enfermedades crónicas las que vivimos actualmente. Pues ahorita las primeras causas son todas las enfermedades cardiológicas, ¿no? Pacientes que se llegan a infartar y llegan a tener pues todas estas consecuencias de tener una insuficiencia cardíaca, y que puede ser que nunca recupere la función de su corazón, ¿no? Entonces, desde ahí lo más frecuente hasta todas las complicaciones de que puede haber por la diabetes, enfermedades neurológicas, ¿no? Que sabemos que el caso de la esclerosis lateral amiotrófica tal vez, o sea, es de las enfermedades más raras, pero que se sabe que el pronóstico es malo. Entonces, y si yo digo aquí, si uno cuenta ya con que a veces el pronóstico pues no es alentador y se tiene o se puede conocer cómo va a evolucionar la enfermedad, eso le da a la persona que lo padece una mayor información de cómo puede planear sus decisiones, ¿no? Que todo puede cambiar, pero que puede poner en la mesa con su familiar, pues qué le gustaría finalmente. En la parte oncológica, que es la que pues yo veo a diario y que también va a ser, o sea, ahorita pues es la segunda causa y en un futuro yo creo que va a ser la primera. Afortunadamente, los pacientes se tratan cada vez más de concientizar y responsabilizar, que yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Del personal de salud en conjunto con ellos para que realmente puedan entender
la enfermedad, lo cual es algo bastante complejo, ¿no? Ahorita yo lo digo igual como oncóloga en formación, a veces es complejo transmitirle toda la información de lo que consiste su enfermedad y cómo va a evolucionar. Y porque, como decíamos, nos estamos enfrentando a enfermedades que cada vez son más crónicas, ¿no? Que porque va de la mano que cada vez tenemos más ciencia, más tecnología para poder controlarlas, pero usted tenemos que saber hasta dónde, ¿no? Un caso que ahorita pues justo es de esta semana, ¿no? Un paciente con cáncer de pulmón, una etapa no, por decirlo, avanzada, pero con posibilidades de un tratamiento y de una buena calidad podría ser en años, ¿no? Tal vez 2, 3 años. Pero es un paciente que está muy consciente en cuanto a que si se llegara a poner grave, ¿no? Que quisiera, si intubarse o no intubarse. El paciente desafortunadamente llegó mal muy probablemente por la aplicación de uno de los medicamentos que ocupamos, ¿no? De los más nuevos, hizo un efecto adverso, se inflamó todo el pulmón y pues ahorita lo teníamos con requerimiento de alto oxígeno y pues se estuvo platicando con él desde que entró al hospital que si no iba mejorando con ventilación no invasiva, si él quisiera intubarse. Él y sus familiares fueron muy conscientes y dijeron que no querían. Lo platicamos con el equipo de medicina paliativa y pues dio todo este asesoramiento para que él pueda tomar la decisión de tener esta parte de sedación, no sufrir de falta de aire, pero y no intubarse, ¿no? Entonces yo creo que como aquí nada más destacaría resumiendo 3 puntos que tocaste, Asunción, en cuanto a la decisión a veces de un comité, a veces un comité que debería estar más involucrado, a veces puede estar más ajeno, ¿no? Y como pusiste los ejemplos de cómo ya casi le iban a dar la eutanasia a este personaje icónico de Colombia y cómo minutos antes se lo quitan, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como que hace que un comité que debería estar sumamente involucrado a veces pueda parecer tan ajeno, ¿no? Y que yo creo que el equipo médico, en conjunto con eticistas, que también vemos que en otros países alrededor del mundo también son una parte fundamental en los hospitales, ¿no? Que asesoran a esta toma de decisiones tan compleja y que tal vez eso sería de más ayuda para que se puedan cumplir esas decisiones. Ok, a ver, quiero lanzar 3 directrices porque me parece que ahorita tocaron puntos muy, muy capitales. Primero es el aspecto médico y aquí creo que hay un problema conceptual con la cuestión de fase terminal. Este concepto se creó a mitad del siglo XX, cuando todavía la bioética apenas estaba ahí medios en pañales, y es un término que apela a la reserva orgánico-biológica del cuerpo, donde en teoría la persona va a fallecer en menos de 6 meses. Pero en aquellos ayeres, estamos hablando prácticamente de hace un siglo, cuando se estableció este concepto. Entonces, en aquellos ayeres, como bien dijo Julieta, los dispositivos tecnológicos, las enfermedades crónico-degenerativas tenían otra evolución, justo con lo que se contaba en ese entonces. Entonces, con lo que se contaba en ese entonces, las personas efectivamente fallecían en un promedio de 6 meses. Pero en este momento, con otros dispositivos tecnológicos, con otro estado del arte en el conocimiento médico, la fase terminal, si bien puede ser el fallecimiento en menos de 6 meses, también es cierto que existe un umbral que no tiene nombre todavía y que yo creo que ahí es donde hay un ejercicio transdisciplinar que tenemos que hacer, de cuando la enfermedad está en estado avanzado, pero todavía ni remotamente ha llegado a la fase terminal, y cuando empieza la fase terminal. Este umbral
cuando la enfermedad empieza ya a causar estragos, pero sin ser todavía terminal, este umbral puede ser de años. Años donde la persona esté con un sufrimiento de todo tipo, físico, psicológico, existencial y etcétera, etcétera, en escala del 1 al 10 en 10. No solo la persona, la familia también, y donde está en este umbral donde ni está para morir, ni está funcional ya, el cuerpo está, ahora sí como dicen, un pie en el cielo y un pie en el infierno, y que en términos de tiempo puede ser muy amplio. Y ese umbral, ese espacio de tiempo es exactamente el que el paciente no terminal no quiere vivir. O sea, entender que ese espacio que ahorita no tiene nombre y que yo creo que ahí quien me esté escuchando y esté haciendo una maestría o un doctorado en bioética podría ser una buena aportación, ponerle un nombre a ese umbral. Ese es exactamente el que las personas no quieren vivir porque implica mucho sufrimiento, implica mucho dolor e implica un desgaste brutal existencial para todos, para el paciente, para la familia, para todos. Entonces, aquí es esta cuestión de que médicamente hay un concepto que nos está faltando y que al no tenerlo, lo ponemos o a lo único que nos apelamos es a la fase terminal, que no da porque no cubre ese espacio, porque es un concepto creado hace un siglo, donde solo se atendía la cuestión de cuando el paciente ya estaba a menos de 6 meses para morir, y eso pues estaba muy fácil, porque decían, ya en menos de 6 meses se muere, y efectivamente se morían, pero ahorita, para llegar a esa fase terminal, antes tienen que pasar por un espacio de tiempo que se puede contabilizar en años y que implica muchísimo sufrimiento. Entonces ahí hay una cuestión médica que tenemos que atender. Y después viene una directriz ética, que es a donde les quiero devolver la batuta a ustedes, donde, ok, no tenemos ese nombre, ese concepto, pero existe ese umbral de tiempo que puede ser de años, y entonces quisiera plantearles este cuestionamiento a ustedes, que son pues, más expertos que yo en esto. Entonces, se torna ético, doctora Asunción, Pepe, Julieta, se torna ético que el paciente apele a la eutanasia cuando está en este umbral, que no tiene nombre ahorita, pero en este umbral de tiempo de la enfermedad, donde todavía no es fase terminal, pero todavía está ahí como que medio funcional, se torna ético que la eutanasia se aplique en este espacio de tiempo o hay dudas, incertidumbres, aporías, qué sé yo, que es lo que está haciendo que estos comités, que a todas luces o no saben bioética o fingen no saberla o no lo sé, están haciendo estas decisiones de sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, aquí un punto que me gustaría que ustedes atiendan es si es ético o no apelar a la eutanasia en esta etapa no terminal, pero que ya le está implicando al paciente una carga, un dolor, un sufrimiento, una carga existencial o en cualquier otro sentido. Doctora Asunción. Pues mira, yo lo que diría es que también hay que entender que la eutanasia como una práctica muy controvertida que solo está permitida en un número reducido de lugares, también ha ido evolucionando, ¿no? Y también, pues cuando se empieza a considerar y se aprueba, pues se trata de ayudar a morir, sí, a personas que están muy cerca del final de su vida, ¿no? Porque, y entonces, por eso en muchos lugares estos fueron los criterios que se establecieron, ayudar a pacientes terminales. No todos los países, hay países que desde el principio, como Holanda y Bélgica, establecieron criterios más amplios que permiten a pacientes no terminales. Porque lo que hay que entender de la eutanasia es, bueno, el criterio común en todos los lugares es asegurarse que el paciente está haciendo un pedido voluntario.
y que está padeciendo un sufrimiento intolerable que no se puede aliviar. Y luego lo que varía mucho en los lugares es que unos establecen tiempos, ¿no? Por ejemplo, en todos los estados de Estados Unidos, en que solo se permite el suicidio médicamente asistido y no la eutanasia, siguen estableciendo que el paciente tiene que ser terminal, definido como que se calcula que no va a vivir más de 6 meses. Lo que vemos en Estados Unidos es que algo que pudo entenderse hace 20 años, ¿hace cuánto es? 97, que fue cuando se aprobó en Oregon, pues no ha evolucionado nada, nada. Entonces deja fuera a mucha gente. En ese sentido era muy admirable, creo yo, porque realmente la Corte de Colombia tiene sentencias admirables, que en Colombia se hiciera el cambio, es decir, sí, empezamos con el criterio de terminalidad, pero justamente respondiendo a la pregunta, queda claro que hay muchos pacientes que sin ser terminales, como entendemos que se calcula que no más de 6 meses, están sufriendo. Entonces es discriminatorio no ayudar a ellos. En Canadá recientemente se cambió también. ¿Por qué? Porque como es difícil conseguir tener leyes que aprueben la eutanasia, a veces, pues, la negociación es, bueno, vamos a empezar con lo más fácil de aprobar, ¿no? Por lo menos, y luego nos vamos extendiendo. Lo más fácil de aprobar es decir que sea para pacientes terminales. Eso está en la idea de la sociedad. Cuando se hacen encuestas, para mucha gente es lo que se debe de permitir. Ya que conocemos a personas que sufren, o ya que nos ponemos en su lugar, queda claro que es muy discriminatorio eso, ¿no? Y en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica es un enfermo muy claro de cómo a alguien le pueden quedar 2 años de vida y estar pasando por algo terriblemente sufriente, ¿no? Entonces, mi respuesta es claro que sí es ético, pero también hay que entender pues que algunos países que han logrado la eutanasia, ya quisiéramos estar entre ellos, pues todavía, por ejemplo, para verlo, España, que tiene una nueva ley, ya de entrada presenta un criterio más amplio y no lo reduce a terminalidad. Pero, por ejemplo, Nueva Zelanda, que también apenas aprobó la ley, sí lo redujo, porque dijo, es la forma de tener la ley. Ya luego vemos, ¿no? Entonces, hay una cuestión política, diría, o yo no sé cómo llamarla, ¿no? Está la médica, está la ética, y está de lo que se pueda conseguir, que ya es ganancia tener esas, por lo menos va a haber pacientes que reciban eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. Por supuesto que es ético ayudar a alguien que está convencido que ya no quiere vivir y pues esa persona necesita que la ayuden. Eso es la eutanasia. Claro que es ético. Del caso de Marta, hubiera sido lo más ético. Lo que me parece nada ético es lo que se le hizo. Ya tenía el alivio, la tranquilidad, la paz de saber que su decisión iba a ser respetada y podía dejar de vivir, ¿no? Porque alguien que está sufriendo tanto, es un bien dejar de vivir, eso es lo que también tenemos que entender. Y de repente se la cambian. Y yo digo, ¿a qué respondió eso? Yo creo que eso está muy turbio. Eso fue como si alguien dijera, como si el comité hubiera recibido la orden de rechazarlo. No sé. Podemos hablar un poco más de eso para explicarnos qué pasó, ¿no? Pero, por ejemplo, Marta algo que hizo es, ella dijo, yo como católica, yo creo en un Dios que no quiero que sufra, y a lo mejor eso no le pareció bien a la jerarquía católica, no sé. Entonces, bueno, yo hoy dejaría mi respuesta por ahora, pero bueno, vale. Al final pasamos a la tercera premisa, que sería justo esto, lo ético, lo político legal. Pepe. Sí, y aquí yo creo que el punto, y que lo hemos mencionado, y yo quisiera hacer énfasis, es la cuestión que la eutanasia es una cuestión de asunto ético porque está de frente el evitar un sufrimiento innecesario. Y esto, bueno, y en este caso a la señora Marta no solamente no se le permite el evitarle sufrimiento, sino que además se le aumenta, ¿no? Con todo este shock
que seguramente recibe al momento de decir, pues, ¿sabes qué? Que siempre no. Y esto me recuerda, y nos recuerda, creo que hace un momento también lo comentábamos, un caso muy similar en España, muy sonado, que es el caso de Ramón Sampedro, de hace casi también más de 22, 23 años, en donde la propia justicia, y bueno, aquí intervinieron un montón de actores, no solamente del ambiente político, sino del ambiente clerical, de la jerarquía católica española, para evitar justamente y que se le negara juicio tras juicio y que al final del día, yo creo que todo mundo, de alguna forma, de los que estamos interesados en estos temas, conocemos esa maravillosa película de Amenábar de Mar Adentro, en donde él al final decide, bueno, la justicia no me hace justicia, el sufrimiento lo sigo teniendo, y hace toda una planificación para justamente tener una muerte digna. Pero como hay casos en donde, el caso concreto de Ramón Sampedro, que en efecto tuvo el apoyo, la asistencia de una serie de amigos que le llevaron, ¿no? Y lo condujeron para que él al fin del día pudiera realizar su cometido, pero hay casos todavía más graves y que el propio Ramón Sampedro, cuando escribe este texto de Cartas desde el Infierno, refiere a un ejemplo justamente que por el hecho de evitar la eutanasia bajo argumentación, y a mí me queda claro, generalmente de corte cristiano, de corte de grupos de perspectivas religiosas, como el caso de James Hyde, este británico, al cual alude el propio Ramón Sampedro, que en la misma circunstancia se le niega bajo todo tipo de argumento el que tenga la práctica de la eutanasia. Y lo terrible de este caso, a diferencia del de Ramón Sampedro, es que él termina incendiándose, ¿no? Con lo poco movimiento que tenía, se rocía gasolina y se prende, ¿no? Entonces, actos de crueldad que lleva, es un acto de crueldad el no considerar justamente que por el hecho de evitar el sufrimiento estamos haciendo algo bueno. Creo que ahí está la contradicción, ¿no? Evito la muerte, provoco el sufrimiento, incluso llevo al ámbito de una crueldad de carácter psicológico bajo una premisa falsa, a saber, que la vida es este valor jerárquico que lo gobierna todo. No sé, ¿cómo ven estos dos casos que todo el mundo está nuevamente retomando? Porque es justamente el caso de esta señora que bueno, hay que estar allí muy atentos, esperemos que no derive en una situación tan dramática como el caso de James Hyde, y que ojalá que la propia Corte en Colombia pues tenga una visión más cercana a evitar ese sufrimiento. Julieta, Asunción, doctora Netza. Pues mira, yo creo que se va a apelar, sin duda, y yo creo que y tiene bastante posibilidad de que se gane, porque hay una sentencia previa, ¿no? Pero qué necesidad porque además tiene muy buenos abogados esta mujer, o sea, un grupo muy activo en Colombia que está haciendo mucho para avanzar en ampliar los criterios, ¿no? Y hacer, por ejemplo, que se permita el suicidio médicamente asistido. El caso previo de la otra persona, Yolanda, también lo defendían, ¿no? Entonces han estado moviendo las cosas. Sí, sí lo va a ganar, yo creo, pero ¿en cuánto tiempo? Todo eso lleva un proceso. Entonces, pues están afectando, por supuesto que están afectando. Yo creo que una gran diferencia, o sea, es dramático los casos que nos dices en el Reino Unido y el de Ramón Sampedro, pero la diferencia es que ahí se estaba pidiendo que le permitieran acceso a una acción que no estaba permitida, no estaba legalizada. Aquí sí está legalizada, aquí sí está permitida. Entonces, aquí a pesar de que estaban los criterios para permitirlo, pues el comité encontró la manera de decir que no. Y claro, pues eso es lo que se va a juicio ahora, ¿no? Porque si es la autoridad que autoriza o no autoriza, pues si dice que no, ya no autorizó, ¿no? ¿Cómo revisó los criterios legales? Pues mal entendidos. Realmente a mí me parece muy absurdo que diga, no, ya revisamos y no es terminal, entonces no puede recibir la eutanasia.
ya sabemos que no tiene que ser terminal para recibir la eutanasia. Entonces, es algo realmente muy lamentable, ¿no? Siempre es muy lamentable que alguien que quiere morir bien, recibiendo ayuda, no cuente con esa ayuda. Peor si se ve obligado a morir como bien puede, que a veces es de maneras horribles. Yo creo que esos son los argumentos a favor de la eutanasia, que realmente alguien que ya llegó al momento de decir, para mí seguir viviendo no es bueno y necesito ayuda, pues eso es lo que justifica la eutanasia, ¿no? Pero aquí lo peor de todo es que era un pedido legal, era un pedido respaldado por lo que se ha avanzado en Colombia. Entonces es totalmente injustificado. Lo cierto es que el 10 de octubre, pudiendo haber sido un día histórico para Colombia, para Latinoamérica, incluyendo México, se volvió en un día vergonzoso, o al menos bioéticamente vergonzoso, porque pudiendo estar ahorita hablando del mismo caso, pero en otros términos, y poniendo esta fecha de 10 de octubre como una fecha paradigmática en el ámbito bioético, pues está como una fecha, pero sumamente vergonzosa en los términos en los que estamos explicando, porque justo ese día es cuando se iba a llevar a cabo esta eutanasia en fase no terminal, y un día previo le avisan a esta persona que se cancela. Que a todas luces, y ahorita era la siguiente premisa que yo quería poner en el plató de la discusión, que a todas luces está recubierta por cuestiones políticas que desgraciadamente pues no tenemos los medios para irnos a Colombia a investigar, pero que no se comprenden por ninguna otra situación. O sea, donde se emite una sentencia de ley, que se supone que ya revisó, a menos que estuvieran drogados o dormidos y nadie se fijó que no estaba en fase terminal. O sea, obviamente se revisó, se analizó, dijeron, sí, va, aquí está la sentencia. Y después viene este impacto mediático, donde pues desgraciadamente la misma persona lo provoca al lanzar a las redes sociales su decisión y la aprobación de que se le había concedido ya la eutanasia, y es el impacto mediático lo que genera esta presión contra el comité de otras instancias, que seguramente son político-religiosas, donde hacen que se revierta este dictamen de ley y que ahora ocasiona no solo esta situación que seguramente va a acabar diciendo que es anticonstitucional, sino esta situación social de franca agresión hacia esta persona. Porque entonces ya empiezan estas manifestaciones en redes sociales de pacientes que tienen esta misma patología, incluso en un estado mucho más avanzado del que ella la tiene, cuestionándole su decisión, haciéndole emitiendo mensajes como si ella estuviera haciendo algo incorrecto, algo pecaminoso, algo inmoral, algo antiético, como si estuviera negando la propia fe que ella dice profesar, o sea, como si fuera anticatólico, pecaminoso y de una falta de fe total el apelar a la eutanasia. Y pues aquí es como de pronto un poco irónico, pero de pronto yo en mi fase médica les digo a los pacientes, pues si ama usted tanto a Dios, ¿por qué le da miedo irse con Él? O sea, no le debe dar miedo irse con Él, porque se supone que lo ama. Entonces, entran todas estas nociones a nivel social que lejos de abonar, restan, porque una persona de profunda fe, de profundo amor a Dios, practicante de una religión cualquiera que sea, también entender que tiene capacidad de deliberación, de raciocinio, de razonar su situación de vida y ejercer su autonomía e incluso su libre albedrío
para poder decidir, no quiero vivir como estoy viviendo o como se supone que voy a seguir viviendo. O sea, no está peleado. Lo que voy es que no está peleado el tener el profesar una religión, el tener fe teológica con el ejercicio de la razón para tomar este tipo de decisiones, a menos que exista una mejor opinión. Doctora Asunción. Yo pensaba en el caso que nos puso Julieta, que ahorita me gustaría que lo comentara, que no es un caso de eutanasia, porque aquí de lo que se trata es, esta persona rechaza un tratamiento, ¿no? Sin el cual, en caso de que no se entubara, pues se iba a morir, ¿no? Pero no ha pasado eso. Pero es como si ahora llegara Julieta y le decía, bueno, sí, ya sé que había decidido todo eso, pero ¿sabe qué? No puede decidir eso. Y ahora necesitamos que nosotros vamos a decidir y usted tiene que seguir viviendo. Es equivalente a eso. No crees, Julieta, o sea, aunque aquí se trate de una decisión diferente, ¿no? Porque en el caso de Marta no hay nada que ella le dejen de dar de tratamiento, sino con eso se podría resolver su situación. Ella necesita que le den algo para morir. Pero en este caso esta persona dice, no, yo entiendo que voy a llegar al límite y no quiero ese tratamiento. Sé lo que implica. Y ahora llegas y le dices, ¿sabe qué? Pues no, ya decidimos en el comité que usted no puede tomar esa decisión, porque quién sabe qué. ¿Cómo se...? ¿No crees, Julieta? Sí, Sería cruelísimo. sí, yo creo que, o sea, pues finalmente, ¿no? Es una de las decisiones más importantes, o sea, las decisiones al final de la vida, y de ahí, o sea, el entrenamiento que uno debe de tener, que yo creo que pues nos quedamos muy cortos en cuanto al hospital, ¿no? O sea, se requiere una formación multidisciplinaria para abordar todas estas decisiones que finalmente no solamente son médicas, ¿no? Es una reflexión bioética, yo creo que es la palabra. Es complejo, ¿no? Aquí regreso a la pregunta que hacía la doctora Nessa de cuál es el nombre para el umbral, ¿no? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Qué nombre médico? Es muy complejo, ¿no? Porque creo que depende del tipo de enfermedad, pero que en efecto se necesita, ¿no? O por lo menos creo que vamos a un paso adelante si identificamos que existe ese umbral. Y creo que yo como lo veo en el día a día es un proceso que es muy dinámico, ¿no? Con los pacientes. Y cuando tal vez se vuelve un poco más complicada la situación, como es el caso que volví a retomar esta asunción, creo que se tiene que ser más dinámico esa toma de decisiones, donde tienes que informar con una mayor claridad las veces que sea necesaria para que tanto el familiar como el paciente pueda tener esa información. Porque pues sí, la verdad, yo creo que algo, o sea, poniéndolo en semejanza de tomar, de que pones una decisión, de que el paciente ya va a tener esa tranquilidad de que va a poder morir, en este caso, sin una falta de aire, ¿no? O en asfixia, va a tener la tranquilidad de que va a estar con una sedación, de que no se le va a intubar o se le va a hacer alguna maniobra más invasiva, ¿no? Y que va a estar cerca de su familia. Creo que si garantizas esa forma, estás haciendo una buena práctica médica, ¿no? Pero yo creo que aquí algo que yo agradezco durante mi formación fue haber reflexionado desde lo más complejo, pero que puede ser, o sea, la muerte médicamente asistida, tomando desde la eutanasia, suicidio médicamente asistido, pero todo lo que tiene que, o sea, todas las múltiples decisiones que hay a su alrededor o que hay, ¿no? Algo que yo creo que aquí retomo que una vez me dijo Asunción, me dijo, la eutanasia es como una puerta de emergencia, ¿no? Me dijo, pero antes hay muchas otras cosas. Pero el tener toda esa reflexión te hace poderle brindar un mejor asesoramiento al paciente. Pero, pero creo que la verdad es algo, yo creo como bien lo dijo Asunción, es
antiético, ¿no? Lo que hicieron, o sea, darle esa tranquilidad y quitársela, ¿no? Entonces se vuelve cruel. O sea, Se va más vuelve allá de cruel. lo antiético. O sea, Es cruel. ya, del suyo es antiético, pero el arrebatarle a la persona esa certeza, esa tranquilidad, esa sensación de la ley, la sociedad, mi país me está respaldando. Haberle arrebatado todo eso, porque no nada más es la cuestión médica, este tipo de decisiones que se volvieron mediáticas, entonces se vuelve ya una cuestión de si mi sociedad me está arropando, mi país me está arropando, mis leyes me están arropando, y entonces va más allá de lo médico y el arrebatarle de tajo a una persona todo eso es, o sea, a lo mejor estoy haciendo una analogía un poco rara aquí, pero es como los refugiados, o sea, que les arrebatas todo, los dejas sin nada. Entonces, aquí esta persona ahorita está en una orfandad, no que esté sola, porque efectivamente tiene un equipo de abogados, etcétera, pero está ahorita en una situación más que orfandad, en una turbulencia que lejos de tenerla tranquila, pues ahorita la tiene en el ojo mediático, expuesta públicamente, con ataques sociales, con la incertidumbre de no saber si la Corte nuevamente va a dictaminar a su favor y aún suponiendo que lo haga, para saber cuándo. Entonces, Claro, todo claro. eso ya, la forma en que se hizo raya en la crueldad. Pero Julieta, yo quisiera abusar un poquito de tu presencia en el sentido, y a lo mejor ahorita te agarro un poco en el aire, pero para que la gente, nuestro auditorio, que no es médico, magnifique por qué nosotros estamos insistiendo tanto en esto. Porque el dichoso umbral, digo, no te voy a pedir estadísticas porque no es acá, pero sí una ilustración de lo que en muchas enfermedades catastróficas implica ese umbral. O sea, cómo el paciente entra y sale al hospital, y otra hospitalización, y otra hospitalización, y cada vez que llega a urgencias a la hospitalización, es una batería de estudios, una batería de invasiones, y luego llega a piso, y que tú nos ilustres, pues, cómo lo cruento que en un momento puede ser el vivir este umbral y que es exactamente lo que las personas, pues, por su propia autodeterminación, dicen, no quiero vivirlo. Y que ya ilustramos que es ético el poder decir eso, pero para que se ilustre lo cruento que este proceso en un momento dado puede ser. Julieta. Sí, yo creo que puntualmente, o sea, resumiría en que hay gastos, o sea, económicos, que hasta le llaman gastos catastróficos, gasto de tiempo, ¿no? El tiempo, yo creo que, pues, como bien se dice, ¿no? Es lo único que, pues, no, a veces no podemos reponer, ¿no? Pasa y no hay, entonces el tiempo, un gasto de tiempo, y un desgaste emocional muy importante por parte del paciente y del familiar. Estadísticas sí, te las debo, yo creo que, o sea, algunas tal vez las podremos encontrar, otras hay que reportarlo y yo creo que es una invitación para todos los que nos escuchan y si les interesa el tema, hay que reportarlo porque yo creo que si tenemos datos duros podemos cambiar tal vez el panorama, ¿no? Y yo creo que aquí también me provocas una idea de que dices, sí, en efecto, no queremos tal vez el paciente a veces toca que a veces se llega a hospitalizar, sea porque no, o sea, no se le dio ese asesoramiento, ¿no? De que tal vez cuando se iba a acercar ese momento o cuando hay un deterioro, ¿qué hacer, no? Y entonces, si uno le brinda el asesoramiento de va a pasar tal y tal cosa, pero podemos atenderlo así en casa, él muy probablemente no va a acudir al hospital. La mayoría acude al hospital por un temor, por un dolor, ¿no? Por un dolor, una falta de aire. Entonces, y es respetable, pero es porque tal vez no se previno asesorando. Y yo creo que la otra parte es que todavía estamos, yo creo que en una época que también valdría la pena hacer, o sea, una investigación, una exploración, de que la mayoría, yo creo que en general de la población prefiere morir en casa.
A mí, si me preguntas cómo lo veo como personal de salud, estar en un hospital es frío. En las noches es más frío estar en un hospital, ¿no? Lo digo en el frío en el sentido de que a veces pues es estar solo, ¿no? Las habitaciones, pues aunque el calor a veces se lo dé el familiar, ¿no? A veces el personal de salud, pero en general es un lugar frío y yo creo que la mayoría de las personas no es que quieran pasar ahí sus últimos días u horas. No, y frío ambiental, ¿eh? O sea, También. sí, sí, o sea, una nochecita ahí en cualquier hospital del sector salud sentado en una silla, no, o sea, es una experiencia nada grata. Bueno, es que, Pepe, para variar, estos temas hacen que la cosa se vaya como un suspiro, pero me parece que valió la pena esta reflexión en los términos que nuestras invitadas nos los han planteado. Y para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, pero valía la pena. Una última reflexión, aportación que nos quieran dar y que nos quedamos con el pendiente. Desde ahorita, por favor, acepten una nueva invitación, porque este caso va a avanzar. Y no sabemos ahorita qué va a surgir, o sea, cómo se va a resolver, qué va a pasar. Pero seguramente algo va a pasar y yo creo que desde ahorita tenemos que apuntarnos para la siguiente reflexión dependiendo de lo que suceda. Mientras, de corazón les agradezco a ambas su generosidad siempre espléndida para nosotros. Y si gustan una última reflexión, una última aportación, se los vamos a agradecer. Doctora Asunción. Pues a mí algo bueno, que veo positivo es que se habla cada vez más de la eutanasia, ¿no? Y ha sido muy bueno también que, pues para toda América Latina, sepamos más lo que se ha avanzado en Colombia a pesar de este revés que tuvo. Creo que cada vez se sabe más de que en Colombia se permite la eutanasia. Y entonces, y cada vez se habla más en Colombia y en otros países. Creo que se está moviendo el tema y a mí eso me da gusto. Y yo no sé si es que confío o deseo, yo creo que va a salir bien, o sea, va a servir para un empuje más en Colombia. Esto no se puede permitir, creo yo, sería un gran retroceso porque detrás de esto para mí está, creo yo, la mano de la Iglesia Católica, esa que no entiende las necesidades de sus fieles, que no todos los católicos son así, afortunadamente, ni todos los sacerdotes son así. Hay colombianos sacerdotes que se han mostrado públicamente a favor de la eutanasia y la promueven, la defienden. Entonces, yo creo que esto tiene que ser para mejor. No creo que esto se tolere este retroceso, este intento de acallar de esa forma tan burda, yo también diría, ¿no? Entonces, las dos cosas. Yo creo que en Colombia todavía sí van a seguir avanzando y el tema se está moviendo y tenemos que seguir avanzando en más lugares. Excelente. Julieta. La verdad, yo también soy bastante optimista, entonces yo creo que también mientras tengamos una mente abierta, yo también lo veo como algo positivo, ¿no? Se está discutiendo el tema, entonces creo que todos los que hacemos bioética, cuando se discute un tema decimos, en buena hora, ¿no? Se está discutiendo el tema, está en las noticias, gente que tal vez ni había leído el tema o no se había preguntado cómo quería morir, tal vez ya se lo está preguntando. Entonces, estamos haciendo ruido y yo creo que esa es la forma en avanzar en estos temas tan complejos y pues a seguir la discusión. Perfecto. Pepe. Hoy recuerdo justamente lo que está diciendo la doctora Asunción, de cómo estos tipos de temas que son tan complejos y con ese tipo de casos que hacen que despertemos todavía más y avancemos en nuestra reflexión bioética. Me recuerdo lo que en alguna ocasión el doctor Robert Hall decía: la bioética ha avanzado gracias al escándalo. Sin lugar a dudas, este es un escándalo que a los bioticistas, a las y a los bioticistas nos ayudarán mucho a seguir dando pasos con firmeza. Confiemos en que sí. Estaremos pendientes, biocultores, estaremos pendientes de esta noticia, de este caso en particular, que seguramente ahí viene otro capítulo,
y aquí estaremos haciendo la reflexión correspondiente. Mientras, pues aquí está, les agradezco nuevamente a nuestras extraordinarias invitadas y aquí las estaremos pidiendo que nos vuelvan a visitar para ver qué Gracias a sucede. ustedes por esta oportunidad. Siempre es muy agradable poder compartir estos temas y creo que muy fructífero también, así que se agradece. Sí, efectivamente. Pues buenas noches, doctora Asunción, Julieta, Pepe, muchísimas gracias. Y biocultores, recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, gracias.